Queridos hermanos, un saludo fraterno, cargado de esperanza, de alegría y de paz para cada uno de ustedes, para sus familias y para todo lo que van realizando en medio de sus jornadas. Hoy, con el equipo de medios de comunicación del santuario y de la comunidad parroquial de Nuestra Señora de Chiquinquirá de Aregue, queremos dar apertura a una serie de videos que tratan de llevar un mensaje cargado de evangelización, de esperanza para cada uno de ustedes y también del aprendizaje de tantas cosas que la iglesia nos ofrece y que muchas veces no la tenemos en cuenta. Uno de los grandes tesoros que tiene la iglesia es la palabra de Dios. La palabra de Dios realmente es lo que fortifica y lo que alimenta el alma de cada uno de nosotros y es lo que hace posible que la fe realmente llegue al corazón y a las conciencias de cada uno de nosotros. Nosotros conocemos a Dios a través de su palabra, lo conocemos a través de lo que Él nos ha ido expresando y de lo que Él nos ha ido dando a conocer, y por eso es necesario conocer la palabra de Dios. La palabra de Dios no siempre fue escrita, la palabra de Dios primero se da por tradición, es decir, la palabra de Dios se da a través de la voz, a través de la palabra de los que hacían posible la transmisión de la fe y de la esperanza de lo que Dios mostraba a su pueblo. Vemos nosotros en el Antiguo Testamento cómo la vida de los pueblos, del pueblo elegido por Dios, era una vida donde se tenía muy presente y muy arraigada la palabra de Dios. Desde la Torá, desde la manifestación de los primeros libros, eran los clanes, eran los grupos de familias que se reunían para compartir la palabra y el mensaje de Dios. Y eso hacía posible que se mantuviera la cultura, que se mantuviera la historia y que se mantuviera la fe en el único y verdadero Dios. Claro está que toda esta palabra transmitida fue necesario ponerla por escrito y se comenzó a dar entre papiros, entre pergaminos, todo lo que fue la transmisión de aquella fe que hasta ahora había sido oral, de aquella palabra que hasta ahora había sido solamente oral, para ponerla en escrito y dejarla para las generaciones futuras. Y por eso, cuando nosotros hablamos de la Sagrada Escritura, tenemos que pensar que ha sido un recorrido larguísimo, pero un recorrido que Dios ha querido manifestar y un recorrido que Dios ha hecho posible como el gran tesoro que la Iglesia nos debe a nosotros proponer como el mejor alimento, como el mejor, la mejor doctrina, como el mejor encuentro con Dios, porque a través de su palabra nosotros realmente nos sentimos llenos de Él. Cuando vemos entonces la conformación del canon bíblico, y ya vamos a hablar de la palabra de Dios escrita, entonces nos damos cuenta de que además de que pasaron muchos siglos, son muchos los libros que a través de la historia han querido hablar sobre Dios y hablarnos sobre la historia del pueblo de Dios. Ahora bien, para llegar a la conformación de la Sagrada Escritura, tuvieron que pasar realidades de años, de siglos, pero también de estructuración de un sistema de libros que realmente contuvieran la inspiración de Dios y que realmente pudieran aglomerarse en esa biblioteca que es la Biblia. Entonces, durante todo un periodo larguísimo se fueron entendiendo primero cuáles eran los libros inspirados, cuáles realmente eran los libros que Dios había querido manifestar a su pueblo y que a través de escritores humanos hizo posible Dios que sirvieran para nuestro crecimiento. Y entonces a través de esos siglos llegamos a conformar lo que es la Biblia. Entonces, ¿qué es la Biblia? La Biblia es la palabra de Dios escrita, aquella misma palabra que transmitieron los antepasados en el pueblo de Israel, es la misma que se va a colocar entonces por escrito, pero que necesitó pasar por varios filtros, que necesitó pasar por el sistema de la tradición para poder ser aprobada y para poder llegar a la conclusión de que son estos libros los que conforman pues la Sagrada Escritura. Entonces, la Biblia es un proceso larguísimo y es un proceso de años de sufrimientos, de estudio, de buscar realmente cuáles eran los libros que realmente Dios había inspirado. Y la inspiración es una de las realidades más importantes que debemos tener en cuenta. Si bien es cierto, Dios se toma escritores humanos, y si bien es cierto, Dios toma de la pluma de cada uno de ellos, incluso de sus propias experiencias,
todas son inspiradas por Dios. Y lo que Dios quiere es que a través de las experiencias de cada uno de los escrituristas, a través de la experiencia de cada uno de los que hicieron posible la Sagrada Escritura, Él nos dejara a nosotros un mensaje. Por eso se va a decir que la palabra de Dios es una carta especialísima dedicada a Dios para nosotros. Eso es, Dios nos dedica su palabra y la pone de manifiesto. Y es entonces como hemos visto cómo se va haciendo posible cada uno de los libros, dividido en dos bloques, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Muchas veces nosotros escuchamos a mucha gente que dice, me encanta el Nuevo Testamento, pero no entiendo el Antiguo Testamento por las guerras, por algunos libros que quizás son un poco difíciles de comprensión, pero nosotros debemos entender que los dos, el Nuevo y el Antiguo Testamento, son los que conforman la totalidad de la Sagrada Escritura, y por eso no podemos desechar ninguno de los libros. Tenemos que nosotros aprovecharlos todos, porque precisamente todos conforman una unidad, que es la unidad de la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento se dan las bases. En el Antiguo Testamento, y sobre todo en los primeros libros del Pentateuco, vemos nosotros cómo el amor misericordioso de Dios crea y hace posible alianzas y hace posible acompañamiento al pueblo de Dios. ¿Para qué? Para librarlo, para liberarlo, para sacarlo adelante. Vemos cómo a través también del tiempo Dios acompaña al pueblo a través del Éxodo, y también después de la entrada a la tierra prometida a través de Josué, y después con los jueces hace posible Dios su presencia que guía y que acompaña a ese pueblo que Él se ha elegido. Y aun cuando el pueblo quizás rechaza y se divide y entra en juego la figura de los profetas, Dios habla a su pueblo a través de los profetas, a través de lo que Él quiere comunicarles, y hasta que llegamos al último de los profetas, con una característica particular como lo es San Juan Bautista, que no solamente prepara el camino al Señor y habla del Señor, sino que es capaz de señalarlo delante de sus discípulos y decir, este es el Cordero de Dios. Ahí se empata el Antiguo con el Nuevo Testamento y comienzan los Evangelios, que es la vida pública de Jesús, que vamos a ver nosotros cómo pasó haciendo el bien, como dice la Sagrada Escritura, viendo las sanaciones, pero también viendo cada una de sus palabras, cada uno de sus mensajes, que son para nosotros la guía y la luz más grande que nosotros podemos experimentar. No existe ninguna filosofía, no existe ninguna teología, no existe ninguna ninguna psicología que sea mejor que la de Jesús. Jesús nos enseña a nosotros fundamentalmente desde el amor, la comprensión de la verdadera idea de la vida y de la presencia de nosotros en medio de este mundo como una misión. Por eso, queridos hermanos, que nosotros busquemos en la palabra de Dios lo que realmente significa en nuestras vidas, que nosotros a través de la palabra de Dios, alimentados con la palabra de Dios, desarrollemos nuestras vidas y que afianzados en ella realmente mantengamos nuestra vida en el sentido pleno de lo que estamos llamados a vivir. La palabra de Dios es la mayor riqueza, no solo de la iglesia, es la mayor riqueza de la humanidad, porque Dios nos habla a través de ella. Por eso, que no espere ser parte de un grupo parroquial, de un grupo de oración, de un grupo de alguna iglesia o de alguna denominación para buscar la palabra de Dios, porque Dios nos habla a todos por igual, todos somos sus hijos y Él quiere hablar con nosotros. Que te encuentres con la palabra, que el Espíritu Santo te ilumine y que esa palabra transforme realmente tu vida, que reconozcamos siempre que la riqueza se encuentra en esta palabra que es con mayúscula, la palabra de Dios. Que Dios les bendiga, que el Señor les asista. Les habló el Padre Ernesto desde esta comunidad parroquial de Nuestra Señora de Chiquinquirá de Aregue. Un saludo fraterno para todos.